otra vez en medio de ustedes y hoy una noche de victoria, una noche de oración, ¿verdad? Eso es lo que hay en nuestro corazón y con ese propósito estamos reunidos aquí y qué alegría, de verdad. Cantábamos esta alabanza que dice que quiero ser como un perfume a tus pies y eso me llegaba al corazón, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos ser un perfume delante de la presencia de Dios, ¿no? Y para hacer perfumes, pues el Señor nos está demandando obediencia, nos está demandando entrega total, ¿no? Una constante vida, una relación constante con el Señor, ¿no? Y cuando estamos así, somos un perfume a los pies de Cristo. Y esta noche vamos a proponernos, en el nombre y con la ayuda del Señor, con su ayuda, ser esos perfumes, ser esos vasos de bendición. Amén. Vamos a tener una pequeña reflexión porque tenemos tiempos de oración, tiempo de testimonio. Así que vamos a la palabra de Dios, hermanos. Les voy a invitar a Mateo 26:36. Hasta el 45. Amén. Su Biblia, vamos a ubicar Mateo 26, del 36 al 45, y los que no pueden también ver en la aplicación del móvil, y también tenemos aquí para leer todos la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer y luego vamos a orar por su palabra para que el Espíritu Santo que está en medio de nosotros toque nuestros corazones y nos ayude a redarguir su palabra, podamos entender y que esta noche no nos vayamos vacíos, sino nos vayamos con esa palabra que Dios nos tiene para nosotros, para el que está hablando y para el que está escuchando, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo, dice, ¿no? Entonces, me llega a mí y le llega a vosotros. Amén. Vamos a leer entonces. Lleva por título Jesús ora en Getsemaní. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió Jesús a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores.
Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedirle la dirección del Espíritu Santo que esta noche nos hable. Amén. Que esta noche queremos sentir, queremos recibir esa palabra. Padre, gracias porque muchos misterios tiene tu palabra, Señor. Cada vez que lo leemos, Padre, aprendemos diferentes cosas. Y esta noche quiero que nos hables, quiero que hables a tu pueblo, Señor. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía en esta noche, Padre. Que nos incite, Señor, a escuchar atentamente, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Padre. Gracias, Señor, por traernos y gracias por estar aquí y gracias por los que están también viéndonos, Padre. Bendice esas vidas, Padre. Bendice esos corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a volver a Mateo 26, 36 y vamos a narrar un poquito y luego vamos a hacer lo que el Señor nos quiere hablar. Le he puesto por título a este mensaje, en Getsemaní, Jesús nos enseña cómo vivir. En Getsemaní, Jesús nos enseña cómo vivir. Amén. Ese es el título de esta reflexión. Y vamos, dice que Jesús fue con 3 de sus discípulos, con aquellos 3 que Jesús veía que estaban más comprometidos, ¿no? Jesús les quería enseñar algo diferente y les dice: acompáñenme, porque Jesús quería tener un tiempo de intimidad con su Padre. Jesús sabía lo que iba a hacer por nosotros. Jesús y Dios tenían el mismo propósito, pero la diferencia es que Jesús era 100% hombre como nosotros y 100% Dios. Entonces Jesús tenía sentimiento, Jesús tenía dolor, le ha sido difícil como para nosotros es también difícil cuando pasamos situaciones y problemas. Lloramos y sufrimos, ¿verdad? Entonces Jesús también estaba empezando a sentir ese sufrimiento. Sabía lo que tenía que hacer. Él estaba dispuesto desde el primer momento a entregar su vida por amor a nosotros, a ser crucificado. Y en ese entonces la ley, por ejemplo, era si mueres en la cruz eres maldito. Jesús estaba dispuesto a ser maldito por amor a nosotros, pero él empieza a sentir ese sufrimiento, ese dolor y tiene un tiempo de oración en Getsemaní. Busca a su Padre en intimidad y lleva a sus 3 discípulos más, no sé si más queridos, no sé si más cercano a él, no sé, pero quería mostrarles algo, porque también a estos mismos 3 los llevó a un lugar cuando hubo un milagro, los llevó también a cuando Jesús se fue al cielo en la transfiguración, también estuvieron los 3, pero había algo muy especial para con ellos, ¿no? Por eso que Jesús los lleva, porque quería enseñarlos, porque quería contarles lo que él tenía que hacer. Y ellos no, a pesar de que estaban con Jesús, no asimilaban, no llegaron al 100% entender. Por eso que muchas veces Pedro dice: no, Señor, si te quieren matar, yo iré a defenderte, ¿no? O sea, tenía respuestas porque no entendían la profundidad del mensaje, de este mensaje de salvación que Jesús estaba ya cerca a hacerlo. Y entonces es en Getsemaní que Jesús tiene una intimidad con su Padre y va a orar, va a decirle: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que es muy difícil para nosotros decir eso a Dios, ¿verdad? Cuando tenemos un problema, una situación
no sé si familiar, con tus hijos, es tan difícil decir, Señor, o en el trabajo, que se haga tu voluntad, no la mía. Es muy difícil. Siempre queremos hacer nuestra voluntad, siempre queremos hacer nuestra justicia, siempre queremos saltar y defendernos, pero Jesús aquí nos está enseñando a que también nosotros seamos humildes y tengamos esa disposición de entregar al Señor nuestra voluntad. Que no seamos nosotros quienes prevalezcamos con nuestra propia voluntad, sino hagamos la voluntad de Dios en todo momento, en toda acción, en toda circunstancia de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra sociedad, en todo. Que no hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, como aquí Jesús nos está enseñando. Pero ¿qué pasó con estos 3 discípulos, no? Jesús creía que los iba a acompañar en oración, en su dolor, creía que podían entender la situación, la inmensidad del sufrimiento que Jesús estaba pasando. Jesús en ese sufrimiento estaba entregando su vida por nosotros. En ese sufrimiento estaba en una lucha espiritual, en una lucha. Porque la carne siempre nos dice lo contrario a Dios, ¿verdad? Si queremos orar, la carne dice, no ores. Si queremos leer la Biblia, nos empieza a dar sueño. Y si nos proponemos a llamar a alguien o a discipular o a estar cerca a alguien, pasan circunstancias que te desaniman. La carne es así, la carne siempre se opone. Por eso Jesús estaba crucificando su carne, estaba entregando su voluntad en Getsemaní. Y entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. Y cuando Jesús va y le dice, ¿no han podido velar conmigo 1 hora? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a orar 1 hora? 1 hora de rodillas o parados, nos cansamos. Queremos interrumpir, queremos descansar un poquito. O nos quedamos dormidos cuando venimos 6 de la mañana aquí a orar. Muchas veces estamos orando y de pronto se viene el sueño y no dormimos. Y nos hemos pasado media hora durmiendo y media hora orando. Entonces aquí los discípulos se quedaron dormidos. Y Jesús les dice, ¿no han podido velar conmigo 1 hora? ¿No han podido acompañarme en mi dolor? ¿No han podido estar conmigo en mi sufrimiento? Y pasó 3 veces. 3 veces la misma actitud de parte de los discípulos. ¿Por qué? Porque no había una conexión espiritual de estos discípulos con Cristo. No había ese mismo sentir, no estaban entendiendo del propósito de Jesús en ese entonces. Entonces se quedaron dormidos. Y dice Jesús mismo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. ¿Cuántos podemos repetir? Mi espíritu está dispuesto, mas mi carne es débil. Y somos inconstantes. Le fallamos al Señor. Le decimos, Señor, voy a serte fiel, Señor, voy a orar, Señor, me voy a levantar, y de pronto le fallamos al Señor. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y a veces nuestra carne está más fuerte que nuestro espíritu y entonces opaca nuestro espíritu. Y terminamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Aquí
En Getsemaní Jesús nos enseñó la humildad, a humillarnos delante del Señor, a doblar rodilla, a postrar. Jesús se postró, dice, hasta la tierra y lloró que esas gotas de lágrimas eran de sangre. Jesús nos ha enseñado esa humildad, esa entrega. En Getsemaní el Señor nos ha enseñado la obediencia. Jesús, siendo hijo de Dios, fue obediente a su Padre hasta la muerte de cruz, dice su palabra. Fue obediente. ¿Cuántos de nosotros también queremos tomar esa decisión de obediencia hasta la muerte, hasta el final, hasta que la muerte nos separe, que no nos apartemos nunca, que cada día nos aferremos al Señor, que cada día anhelemos vivir en el Espíritu y no en la carne, porque a la verdad la carne es débil. Si no nos proponemos vivir en el Espíritu, siempre vamos a estar flaqueando. Y vez tras vez, como estos discípulos, vez tras vez vamos a estar en lo mismo y en lo mismo. Tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que proponernos a buscar más del Señor. En Santiago 5:13 vamos a ir un momentito. Santiago 5:13. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, si alguno de ustedes está pasando por dificultades, que ore. Alguno está feliz, que cante alabanzas. Esto es una nueva versión. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno de vosotros alegre? Cante alabanzas. Estamos afligidos en algún momento, tenemos que hacer oración. Quiere decir que en los momentos de prueba, que en los momentos más difíciles de nuestra vida, es cuando tenemos que estar más cerca de Dios, más aferrados al Señor. Es cuando tenemos que orar, doblar rodilla. Y hay que perseverar hasta conseguir la respuesta del Señor. Porque el Señor nos responde, a veces inmediatamente y a veces muy lentamente, porque es su voluntad. Y nosotros tenemos que saber esperar. ¿Qué dijo David? Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente. Y es la paciencia que nosotros no tenemos. Dios no tiene tiempo, pero nosotros sí. Nosotros estamos mirando la hora, pero Dios no está mirando la hora. Nosotros estamos mirando los días que pasan. Y decimos son 50 y tantos días de guerra, pero para Dios no es nada. Y nosotros también en nuestra vida estamos batallando todos los días y no tenemos que parar, tenemos que seguir. Amén. A ver, no se duerman algunos como los discípulos. Como Pedro, Jacobo, están algunos empezando a dormir. ¿Por qué? Porque la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Usted vino en esta tarde, en esta noche, aquí son ya casi 10, 11 de la noche, para los que nos están viendo. Nos hemos propuesto en nuestro corazón vigilar, orar, buscar al Señor. El mundo celebra la Semana Santa. Para nosotros la Semana Santa es todos los días. Todos los días recordamos que Cristo hizo una obra redentora en la cruz del Calvario. Todos los días, todos los días. Y no sabemos exactamente si ha sido en esta fecha, pero eso no vamos a discutir, ¿no? Pero nosotros también queremos aprovechar esta circunstancia para poder hablar al mundo entero de lo que Cristo hizo por amor a nosotros, de lo que Cristo peleó aquí en Getsemaní por nuestra salvación. Él se hizo pecado siendo justo.
Jesús es hombre, es Dios a la vez, pero sin pecado. Sin pecado, no pecó nada. Pero Él se hizo pecado por nosotros. Él, por eso batalló, por eso estuvo en esa oración, entregando a Cristo su vida. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, yo voy a entregar mi vida, voy a morir en la cruz del Calvario por amor a esta multitud, por amor a esta gente, por amor a estos discípulos, para que la vida de ellos ya no sea lo mismo, sea distinto, sea una vida victoriosa. Jesús venció, Jesús nos dio la victoria aquí en Getsemaní. Y esa es la vida que nosotros tenemos que vivir, una vida victoriosa en Getsemaní, de oración, de intimidad, de obediencia, de entrega, de una vida de estar velando en todo momento, despiertos, no dormidos. Y los que están sin Cristo, ¿cómo están? Dormidos. Los que estamos con Cristo estamos despiertos, pero a veces nos quedamos allí quietos y no avanzamos. Tenemos que también tener misericordia por aquellos que están dormidos sin Cristo. Son andantes dormidos, no tienen al Señor, no tienen rumbo de su vida. Yo venía ahora aquí a la iglesia y veo mucha multitud de personas dirigiéndose a otros lugares, pero menos a un lugar como este, menos a buscar al Señor, porque la carne les lleva a otros lugares, mas nuestro espíritu nos trae a este lugar para buscar al Señor, para recibir palabra del Señor, para entregar más nuestras vidas al Señor y tener una vida victoriosa. ¿Cuántos tienen esa vida victoriosa? Amén. Y Dios quiere que sigamos teniendo esa vida victoriosa todos los días. No solamente ahora, no solamente unos días. Y esa vida victoriosa la vamos a tener como Jesús nos ha enseñado aquí. ¿Y qué nos ha enseñado? A orar, a perseverar. Nos ha dicho que la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Perseveren. Cuando estén afligidos, con cualquier situación de problema, afligidos, tristes, cuando estén con no saber qué hacer, busca al Señor en oración. Busca al Señor en oración. Si no puedes hacerlo, llama a alguien y oren juntos. Ahora no hay excusa. Ahora podemos orar hasta por el WhatsApp, por otros programas que hay también y que se pueden ver cara a cara y orar juntos. Y es lo que estamos haciendo nosotros allá en Colmenar. No nos juntamos, pero nos vemos 2 veces por semana para orar. Para orar por nosotros mismos, para orar por el proyecto, para orar por nuestros sueños, para orar al Señor y dejar todas nuestras peticiones en acción de gracias, como dice la palabra. Entonces, no hay excusa, tenemos que orar. Tenemos que orar. Como familia, tenemos que orar en nuestras casas. Como iglesia, tenemos que orar también en este lugar por los ministerios, para que la iglesia siga multiplicándose, siga creciendo más y más. No podemos parar y no nos vamos a rendir. Amén. No nos vamos a rendir porque sabemos en quién hemos creído, porque sabemos que Cristo pagó todo por nosotros y le debemos al Señor. Nuestras vidas las tenemos que entregar al Señor porque el Señor hizo más cosas por nosotros. Tenemos que anhelar ser esos perfumes delante de la presencia de Dios. Vamos a ir a Corintios 5, 21. ¿Qué nos dice? Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados,
para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Qué preciosa palabra. Segunda de Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. Amén. ¿Qué significa? Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravillosa palabra! Para que nosotros estuviésemos en correcta relación con Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo pagó en la cruz del Calvario todo por nosotros y hoy podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Al que no conoció pecado. Él no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, pasados, presentes y futuros. Por eso usted tiene que tener la victoria. Usted nunca viva con esa conciencia de las cosas que hizo antiguamente. Dios ni lo recuerda, pero tú sí te acuerdas. Tú vives con esas heridas, pero tú tienes que ser sanado, sanada completamente, porque Cristo ya lo pagó, porque Cristo ya entregó su vida para que nosotros tengamos una relación correcta con Dios. Entonces usted no tiene que vivir con los pecados pasados ni presentes. Si hoy pecaste, si hoy te equivocaste, el Señor está presto para perdonarte. Hoy puedes decirle, Señor, perdóname. He pecado, te he ofrecido, he dicho con mi boca tal cosa, no lo he cumplido, te he prometido y no lo he cumplido. Hoy el Señor quiere perdonarte. Hoy el Señor quiere verte limpio. Él dice en su palabra, si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Blancos. Dios quiere verte puro, santo, sin mancha, sin pecado. Solo tienes que acercarte a Él con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón lleno de fe, sabiendo que Dios te va a perdonar tus pecados, tus errores. A veces caemos una y otra vez en lo mismo, como estos discípulos que se quedaron dormidos, a pesar que Jesús le decía, ¿por qué no velan conmigo? Oren conmigo. Pero por tercera vez se quedaron dormidos. A veces nosotros también igual cometemos una y otra vez, a veces el mismo pecado. A veces actuamos de la misma manera en una discusión, por ejemplo. Queremos nosotros ganar, queremos nosotros justificarnos, queremos nosotros que tener la razón y nunca nos quedamos callados. Y Dios no quiere eso, porque Jesús nos ha enseñado ser mansos y humildes. Él se quedó callado. Después de aquella oración, después de aquella victoria, Jesús no dijo ni una palabra hasta la muerte. No se defendió. Le bofeteaban, le pegaban, le insultaban. Él no dijo ni una palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ir a Getsemaní a orar hasta tener la victoria. Para que nosotros estemos como Cristo, mansos. Tengamos ese don de ser de espíritu de templanza, prudencia, cuándo hablar y cuándo callar, sabiduría. Todo eso lo vamos a lograr llevando nuestros pies
en oración delante de su presencia y diciéndole, Señor, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Señor, ¿qué voy a hacer mañana? Guíame tú. Dame una señal, llévame. ¿Dónde voy a ir? ¿Cómo voy a hacer? Me han sacado del trabajo. Yo no tengo que estar enfadado ni con el jefe ni con nadie, sino decir, Señor, yo dependo de ti. ¿Ahora qué? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde me vas a abrir las puertas? Señor, mi hijo está en la perdición. Usted tiene que orar. Usted tiene que ir a Getsemaní a orar hasta que tenga la victoria. Perseverar, velar. Hay un mandato que dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y velar también es otro mandato para nosotros. Es un mandato que quieras o no quieras, tienes que cumplirlo. Tienes que cumplirlo porque es un mandato del Señor. Tenemos que estar velando. Velad y orad para que no entremos en tentación, para que el enemigo no nos meta pensamientos así frágiles, carnales, no sé cómo llamarlo, que nuestro pensamiento esté conectado con el Señor, que nosotros pensemos como Dios piensa en su palabra, no como el mundo nos ha enseñado. Ama al que te ama, dale al que te da. Eso es lo que hemos aprendido en esta vida. Pero el Señor dice, da sin pensar recibir de la misma persona. Ama al que te ha hecho daño. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. ¿Cómo vas a amar al que te ha hecho daño? Pero eso es lo que el Señor nos enseña. Amén. Y todo eso lo vamos a lograr y lo vamos a aplicar en nuestras vidas, velando y orando en nuestro Getsemaní. Amén. Tenemos que entrar al lugar de Getsemaní, a orar, a buscar la presencia de Dios, a humillarnos, a ser obedientes, a dejar toda nuestra manera de pensar, todos nuestros rudimentos, todas nuestras cargas, todos nuestros apegos que hemos tenido en la vida, tenemos que dejar en oración y levantarnos como un hombre nuevo, llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Esta noche vamos a orar y vamos a orar 1 hora a ver quién se duerme. A ver quién se duerme. El Señor te va a decir, ¿no has podido velar? ¿No has podido velar? Yo sé que esta noche has venido con peticiones delante del Señor. Yo sé que en esta noche tienes problemas, situaciones difíciles que quieres que te resuelva el Señor. Dobla rodilla y órale al Señor. Pídele perdón de todos tus pecados y prométele vivir en obediencia. Y Él va a conceder el deseo de tu corazón. Lo mismo digo a los que nos están viendo. Hoy el Señor quiere darte la victoria. Hoy ponte en oración con nosotros. Y pídele perdón al Señor. Él te va a dar victoria. Él va a salvarte. Él va a sacarte de allí de donde estás a la luz del amado Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle, gracias Señor por habernos enseñado en Getsemaní a tener la victoria, a velar, a obedecerte. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás hablándonos cada momento a través de tu palabra, Señor. En esta noche queremos doblar nuestras rodillas y pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor, en palabra, en obra, en pensamiento. Contra ti solo hemos pecado, Señor. Limpia, Señor, nuestros corazones, como dice tu palabra, Señor, porque Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por nuestros problemas, por
todo lo que no podemos, Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, todo. Y venimos delante de tu presencia para pedirte perdón, para que limpies, Señor, nuestras ropas, que estén blancas como la lana, Señor. Y hoy podamos entrar a tu presencia y entregarte nuestro corazón, entregarte nuestra vida, Señor, como ofrenda delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a hacer perfumes y esos vasos, Señor, útiles delante de tu presencia. Padre, ayúdanos a perseverar en oración por todas las circunstancias que nos está pasando. Seguir orando también, Señor, por nuestra ciudad. Seguir orando por todas las ataduras que hay aquí en Villalba, Señor. Orar, Señor, por nuestro país. Orar por todo el mundo, Señor, para que tu palabra llegue, Señor. Llegue así como las aguas cubren la mar, que sea cubierta esta tierra de tu palabra, Señor. Que levantes a todos mis hermanos, Señor, en oración, Padre. Que levantes, Señor, para que ellos perseveren hasta conseguir el propósito de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por habernos traído esta noche, Señor, para velar y orar, Señor, para dejar en tus manos, Señor, todas nuestras cargas, para dejar en tus manos, Señor, nuestra carne que es débil y llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor, y tener esa vida victoriosa como Cristo nos enseñó. Gracias, gracias, Señor, en esta noche. Ayúdanos a ser obedientes, humildes, Señor, y llenos de tu presencia, y perseverar, Señor, en oración, perseverar, Señor, en buscar más de tu presencia, Señor, y estar velando, Señor, porque nuestro enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, Señor. Gracias, Padre, por esta noche, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos. Gracias, Señora. Damos gracias al Señor. Porque, digo, aquí van a pasar 3 personas a orar. Pero bueno, primero quería poner, ¿no? Que el Señor puede sentir y que, ¿verdad? Hay debilidad en nosotros. Y cuando hay debilidad en nosotros, no podemos hacer nada. Pero ustedes van a leer cuando está leyendo mi hermana en Mateo 26, en el 46 al último, que el Señor invita, levántate. Porque, ¿sabe lo que el Señor? Y todo esto permite el Señor cuando nosotros no clamamos. No digo, en este momento yo llegaba acá con esta dentadura que me está doliendo porque me han hecho como dos huecos. Y es durísimo, me duele. No digo, pero yo no voy a perder esto, digo, Señor. Porque ya cuando escuché la alabanza, ya que se estaba moviendo el Espíritu de Dios, digo, el Señor está haciendo y va a hacer cosas grandes, hermanos. Porque todo está conectado a la alabanza y el mensaje que trae la pastora Esther. Digo, Señor, pero ustedes se van a dar, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que por qué Jesús podía hacer todo eso? ¿Por qué tenía ese poder y esa autoridad Jesús? ¿Por qué? La hermana Esther lo acaba de decir, a lo que antes, ¿qué pasaba? No era porque era el Hijo de Dios. No era por la relación que tenía con su papá. No porque era humilde. Obediencia sí, pero mira lo que pasa. Dice que Jesús tuvo que ser llevado. ¿Llevado a dónde? Cuando fue llevado. No, Cristo fue llevado para ser lleno del Espíritu Santo, lo que usted decía al último. Tuvo que ser llevado. Y por eso Cristo, como hombre, pasa a tomar la autoridad. Y por eso los discípulos, todavía no ha pasado el Pentecostés, cuando están ahí que se duermen. Pero cuando ya viene la llenura del Espíritu Santo, tú no te vas a dormir. ¿Cómo la ves? Es tremendo. Entonces lo que tenemos que pedirle a Dios que nos perdone. Porque ese espíritu, no como lo tenemos que pedir esa llenura. Porque eso es lo que pasó Cristo. Para que
Y les habló y les dijo, no, ustedes se duermen, claro. Y Cristo 3 veces llama. Cuando Cristo llama 3 veces es porque está ya molesto. Cuando te llama una vez no pasa nada 2 veces. O cualquier padre en lo natural. 3 veces te lleva, viene ya en la tercera, en la cuarta ya te cae encima. Cristo también se enfadaba. Cristo se enfadaba. Y nosotros a veces el Señor dice, no esperes que te llame la tercera vez. Por eso en el 46 cuando dice levántate, nos está llamando que nos levantemos. Y que pidamos perdón primeramente y pidamos esa llenura para poder hacer muchas cosas importantísimas. Por eso después que los discípulos no podían ni orar 1 hora, después que fueron llenos también el Pentecostés, ¿qué pasaba con ellos? No dormían por predicar. Era tremendo. Eso pasa con nosotros todavía. Pidamos esa llenura para que no nos doblegue el cuerpo, porque es débil, es verdad. Somos débiles, pero cuando el Espíritu llega a nosotros no hay debilidad, hermanos. Así hayas trabajado lo que hayas trabajado, no te va a dar sueño. Cuando leas la palabra no te vas a dormir, porque es el Espíritu Santo que te levanta en el nombre de Jesús. Amén. Así que voy a orar yo primero y yo ya voy a nombrar a los que van a pasar a orar acá también. Amén. Cierra tus ojos, Señor, Padre Santo, Señor. En esta noche, papá, queremos que tú, papá, como hiciste con nuestro Señor Jesús, como hiciste con tus discípulos, papá, llénanos, papá, llénanos de tu Santo Espíritu, papá, porque, Señor, yo lo puedo ver, papá, lo que tu palabra